Siempre miramos al Señor, es glorioso, porque cuando miraron al tipo de él allá, a la serpiente de bronce, había resultados, ¿no? Cuando el ladrón lo miró en la cruz, es glorioso si logramos examinar la realidad de ver a Jesús. Dios los bendiga a todos, hermanos. Igual a todos los hermanos a través del internet. Señor los bendiga grandemente a cada uno. Estamos agradecidos que Dios nos dé un tiempo como este, que baje a nuestro corazón el entendimiento de la necesidad de nuestra fe. Por muchos años el diablo endromece la fe, bombardeando un conformismo, quitando el entendimiento de los requerimientos para que tome lugar la victoria de Jesucristo en nuestra vida de una manera completa, ¿no? Entonces, pero Dios envió un mensaje que nos trae luz, entendimiento para saber cómo operar, y entendemos por la palabra que nos conviene operar un compañerismo real, verdadero, no de ficción, de hipocresía, de mentira, porque tal vez solamente enfatizamos que es bueno estar juntos, compartir algo. Eso cualquiera lo hace, cada religión lo hace, pero en la palabra, creyendo la palabra, amando la palabra del Señor, con los mismos objetivos, con los mismos propósitos. Eso es importante. Entonces podemos ver cómo está tomando lugar ese entendimiento en la vida de cada hermano, y estamos muy agradecidos al Señor que nos permita eso. Aleluya. Bueno, hay hermanos moviéndose, ¿no?, estos días. Hoy día están viajando de Mar del Plata el hermano Marín y su esposa a Buenos Aires, y mañana en la mañana están saliendo allá de Buenos Aires con el hermano Acosta por tierra. Si Dios permite, el domingo en la mañana están en Lima, y entonces estamos viendo nuestro hermano Julio allá lo pueda recibir y embarcarlos a Tumbes. También está viajando ahora mismo la familia del hermano Julio Machuca acá a Tumbes. Mañana a partir del mediodía posiblemente estén acá. Es algo muy especial que Dios nos empieza a bendecir, porque gente con la palabra es una necesidad con la cual debemos compartir nuestro tiempo, nuestra atmósfera. Aleluya. Entonces, también hoy día posiblemente están viajando de Lima la hermana Angélica con sus dos hijas, su esposa el hermano Constante también a Trujillo. El viernes en la mañana están saliendo también para acá, posiblemente el viernes estén acá ellos, y así hermanos moviéndose para tener compañerismo. Gloria al Señor. Entonces, por la palabra del Señor tenemos expectativa en esas cosas, porque cada hermano son hermanos en los cuales Dios ha despertado su palabra. Es como en los días de Esdras, ¿ve? Dios despertó el espíritu de Esdras y empezaron a mover gente, empezaron a decir: no podemos estar fuera de Jerusalén sin el templo, porque es la hora de que reconstruyamos el templo. Y se empezaron a juntar con el propósito de la profecía. Y el profeta dice: no va a haber un rapto si no hay un pueblo juntándose en una bulla escritural. Es glorioso eso. El profeta dijo: el misterio del rapto lo tienen allá los patos salvajes. Cómo es que antes de volar para irse a otro lado, porque el invierno viene, ellos empiezan a juntarse, una inspiración viene a un pequeño pato por ahí y se juntan. Dios escribió la Biblia en su creación, y eso revela, dice, lo que hará su pueblo en el fin. Gloria al Señor. También nuestro hermano de Olmos, también el viernes o sábado posiblemente también estén llegando. Entonces,
la vamos a pasar muy bien porque venimos juntándonos con el deseo de la palabra del Señor. No tenemos tal vez un programa una convención, no, solo es juntarnos para tener compañerismo alrededor de la palabra. Por eso una reunión especial nada más de juntarnos por compañerismo. No es una gran convención, no estamos invitando predicadores, simplemente es juntarnos alrededor de la palabra del Señor. Y yo creo que podemos sacar mucho beneficio de cada creyente. Y bueno, que Dios nos ayude a entender estas cosas, cuánto nos benefician en nuestra fe. Aleluya. Entonces, quiero que lecturemos, tomemos nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6. Aleluya. Dios bendiga a los músicos, a los cantantes. Buena atmósfera. Podemos seguir, ¿no? Creo que vamos a tener, uno tiene que estar con expectativa, hermano. Vamos a tener buena música, buenos cantos. Tienen que preparar su garganta, estar bien fuertes en la garganta para cantar bastantes cantos, cada cantante. Gloria al Señor. Si Dios profetizó que tomaría lugar el cántico nuevo, es porque en la esfera de la revelación, en la esfera de la palabra, es muy, muy importante esos logros. Ya que estamos muy agradecidos al Señor por todo. Amén, amén. Jueces capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 para captar el pensamiento de esto. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera. Por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de la tierra de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. Vamos a orar un momento. Gloria al Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por la bendición de estar reunidos en una atmósfera gloriosa, donde nos has permitido, Señor, vivir cada día. Podemos, Señor, estar muy familiarizados cómo es que tú descendías cada día allá en el huerto del Edén. Y tenías compañerismo, Señor. Y mientras ese compañerismo existía entre tú y tus hijos, Señor, vida estaba en escena. Entonces, Señor, en ellos no operaba ningún interés por las cosas contrarias a tu palabra. Entonces ellos deseaban cada día tu presencia, tenían expectativa de que cada día los visitaras. Esa era para ellos su vida. Pero fueron, Señor, motivados a buscar otra forma de vivir, convencidos por la mentira de que hay otra forma más buena de vivir. Se les convenció que eso no era glorioso, que hay algo más glorioso. Y ellos, Señor, entraron a operar en ello.
y de en adelante, Señor, dijo el profeta, la rueda del pecado empezó a rodar. Se ha hecho más grande hasta llegar hasta este día, donde ya el hombre se ha acostumbrado a vivir sin ti, donde el interés de tu presencia casi no existe. Pero un mundo, Señor, donde las tinieblas han salido para oscurecer el sol, contaminar la atmósfera. En medio de ese mundo, Padre, ha nacido, Señor, en nuestros corazones ese deseo de estar en tu palabra, de tener comunión, Señor, contigo y tu pueblo, Señor. Te damos gracias porque es glorioso cada día, cada atardecer, poder entrar en una atmósfera donde cada hijo de Dios tiene algo que decir de tu palabra. Es glorioso eso. Y en medio de esa atmósfera, Señor, nos reunimos cada vez. Entonces tenemos expectativa, porque nuevas son tus misericordias cada día. Cada día tú puedes abrir tu corazón hacia cada corazón de tus hijos, Señor. Y cada uno puede captar verdades que beneficiarán nuestra fe, harán de nosotros, Señor, cristianos con más anhelos y deseos de agradarte más, de vivir y actuar, Señor, de una manera que tú puedas tener honra y gloria, porque tú eres digno, Señor, de más cada día, de más honra, más gloria, alabanza, Señor. Entonces, con expectativa, Señor, siempre miramos tu palabra, entendiendo, Señor, la virtud que sale de ahí, directo hacia cada corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos de todo poder el enemigo, Señor, tu palabra lo sacará fuera de escena. Y cada creyente experimente cada día más su libertad, Señor. Su libertad, Señor, y pueda beneficiarse, Señor, de esa comunión contigo. Y otra vez, Señor, poder volver a esa comunión como era en el principio. Entonces, Señor, es glorioso porque ya no puede convencer el diablo que es mejor su mundo, porque estamos saliendo de un mundo donde Él ha dicho que es mejor, pero hemos probado que no lo es. Y estamos probando que tu palabra es lo mejor, Señor. Nos agrada eso, nos alegra hacer eso, y te damos gracias por ello. Y queremos más de ello, Padre. En el nombre de Jesús, suplicamos tu gracia y tu amor en estos momentos, Señor. En el nombre de Jesucristo, tomaremos este tiempo, Señor. Muy agradecido y con expectativa. Amén. Dios les bendiga a todos. Tomen sus asientos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, vamos a tener un buen tiempo. Yo creo que cada uno deberíamos tener planes para sacar tiempo disponible estos días, aprovechar, si vienen hermanos, hermanas, aprovechar pasar tiempo con cada uno de hermanos, porque cada uno tiene cosas grandes que Dios dio. Y seamos sabios, no solamente es una reunión de visita y tal vez un paseo por acá, otro por allá, no. Es un propósito de sentarnos y compartir desde nuestros corazones lo que Dios ha podido dar a cada uno. Entonces, tengan sus deseos de sacar tiempo para poder compartir con hermanos este fin de semana. Luego haremos la reunión en Milagro a partir del miércoles y vamos a tener bastante tiempo, por eso estamos haciendo los cultos normales, 7 de la noche, porque deseamos que todo el día cada uno tenga tiempo para, de verdad, sacar mucho de cada hermano. Si nosotros somos creyentes, considerando las promesas de Dios para este día, hermano, es para estar muy, muy impresionados, porque las promesas de Dios en este día son aquellas en las cuales operó David. Vino un profeta como Samuel y trajo un gran resultado, una gran liberación para Israel, pero luego él tuvo que salir fuera de escena, y el pueblo entendía que debería tener líderes. Bueno, ellos escogieron a Saúl, pero Dios sí les había prometido Dios, y sí deseaba Dios dar líderes como David y su gente, pero ellos se adelantaron para probar lo que iba a suceder con el mensaje de nuestro Samuel.
iba a haber gente que iba a imponer su deseo en la fe, en la vida cristiana, ya sea en líderes o en la forma de vivir cristiano. Pero llegó el tiempo donde pasó como, tal vez Saúl estuvo como 40 años. Lo errado, ¿cómo se mantuvo tanto tiempo? Porque el pueblo aceptaba esas cosas. Ellos lo desearon, ellos buscaron eso. Pero luego dice que había gente que empezó a desear el reino que ellos sabían que Dios había provisto, el reino de David. Nosotros sabemos, hermano, que la vida cristiana que Dios ha provisto no es cualquier vida. Es una vida tan valiente, virtuosa, como la que reflejó David allá. A ese tipo de vida, a ese tipo de carácter, a ese tipo de actitud. La gente fue amenazada que no lo deseen, que no se acerquen a ello. Era una amenaza terrible, era muerte para todo aquel que hacía algo. ¿Se acuerdan que el sacerdote le dio unos cuantos panes y la espada de Goliat? Mataron todo el pueblo de sacerdotes. Pero entonces dice que por cuanto esa vida no podía ser sacada fuera de escena, esa vida gloriosa, valiente, vencedora, la vida de Cristo. Igual la vida que estuvo en el mensaje, defendiendo la palabra, siendo leal y fiel, no comprometiéndose con líderes. El profeta se fue, pero no la vida que estuvo en él, porque era el Espíritu Santo. Y mucho, tal vez gente y líderes lo han sacado fuera de escena de sus vidas. Cuando tú no lo ves en escena eso, bueno, ellos lo han sacado fuera de escena de sus vidas, pero por alguna cueva por ahí, por algún monte, tal vez corrido, perseguido, pero por ahí debe estar esa vida. Ahí estaba David. No podía sacarlo fuera de escena, porque esa vida que parecía un jovencito simple, esa vida estaba ordenada para reinar. Esa vida estaba ordenada para tener la preeminencia en el pueblo. Esa vida estaba ordenada para vencer. No podía ser sacada fuera de escena. Cuando vemos esos símbolos proféticos que Dios nos dejó, entonces nuestra fe se hace fuerte. Porque si logramos canalizar esa vida, porque no puede haber salido, esa vida tan valiente para la palabra. Eso no era el hermano Branham. Porque ningún hombre sin Cristo puede ser valiente para la verdad. ¿Te das cuenta? Uno de los que era tremendo era Pedro. Y lo defendía con la espada si es posible. Pero cuando se trató de defender la palabra sin armas naturales, no pudo. Pero cuando la vida de Cristo vino a él, era diferente. Entonces esa vida después de 2000 años volvió. Se paró tan leal a la palabra. Vimos su poder, vimos cómo Dios vindicó, porque alguien aceptó esa vida. Dios vino al hermano Branham y le mostró, para qué estaba aquí en la tierra, y él aceptó. Él escogió por su propia escogencia el camino angosto, difícil, como David. Era difícil, era el camino angosto para él, era la vía más dura, pero esa vía dura no iba a perder. Eso traería la tremenda victoria de tomar el reino, de sacar fuera de escena el logro donde la gente operaba en sus deseos, la gente operaba en sus pensamientos, la gente operaba por su propio pensar. Pero ¿qué es? Llegó un tiempo donde eso salió fuera de escena. Y cuando vemos esas cosas, entonces entendemos que esa vida no podía venir a escena sola, tenía que alguien desear traerla. Ahí estaba. Ahí estaba, todos sabían cuán poderoso era, todos sabían que no podía ser derrotado y todos sabían que debería reinar. Y mucha gente sabe que la vida que el mensaje declara es gloriosa y debe reinar, debe estar. Y hay gente que dice, sí, algún día, seguro así decían allá. Oye, ¿qué hacemos con Saúl? Si Dios no, cuando se ponían a conversar y tocaban la palabra y de Samuel, todos sabemos que Saúl no es el rey, todos sabemos que era David, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si Saúl tiene el poder? No, que Dios lo saque. Si Dios quiere ponerlo a David, que Dios lo saque a Saúl. Y si Dios quiere ponerlo a David, que Dios se lo ayude a David. Y así mucha gente está esperando que Dios lo haga todo. Pero Dios dejó registrado que un pueblo actuaría en favor de esa vida. Que un pueblo actuaría en favor de ese carácter. De ese tipo de fe. Entonces gente empezó a despertar. No puede ser que él esté solo. Gente empezó a juntarse.
Oh, hermano, y los resultados empezaron a venir a ellos. De cobardes todo cambió. Cuando tú te das cuenta, eso es lo que está tomando lugar. ¿Por qué? ¿Dónde estaba su poder? ¿Dónde estaba que eran invencibles? Miren lo que David operaba. Él decía: cuánto amo a Jehová tu ley, más que el oro, más que la plata. Como el siervo brama por corriente de aguas, así clama por ti, oh Dios, sea el alma mía. ¿Ve? Ese era lo que, en el mundo en el que David vivía. Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, nos damos cuenta que la profecía para este día es gloriosa. Hay una vida en escena. Tal vez no lo vemos, tal vez nadie veía a David, pero sabían, en algún lugar debe estar. Por ahí debe estar. Y todo el mundo sabía. El mismo Saúl dijo: yo entiendo que algún día vas a reinar. Yo sé que el reino ha de ser firme. Todos entendían. Pero mientras tanto, nadie quería luchar por eso. Era una unción del diablo. Porque cualquiera que lee el mensaje entiende, la clase de iglesia, la clase de creyentes que declara esta palabra. Y la palabra no miente. Si la palabra declara esas cosas, es porque está en escena esa vida. Solo alguien tiene que desearlo, tiene que entender que es su necesidad. Cuando miramos esas cosas, entonces nos damos cuenta cómo es que Dios revela que no iban a ser los grandes líderes, los grandes famosos, no. Iba a ser gente sencilla, pero que en su corazón iba a tomar lugar el deseo de Dios. Porque el deseo de Dios en ese día era David, no era Saúl. ¿Ve? Lo que estaba en el corazón de Dios era David. Y en este día no está en el corazón de Dios una iglesia derrotada. No está en el corazón de Dios gente ignorante o analfabeta en la palabra de Dios, en los misterios de Dios. Eso no está en el corazón de Dios. Dios mostró y exhibió lo que Él quiere ver cuando le exhibió al mensajero. Cuando le exhibió a Él, exhibió lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero hay mucha gente que dice: no, gracias, yo nada más creyendo en el profeta suficiente. Yo acepto que sea Él, pero nosotros no queremos ser incluidos. ¿Ve? Pero entonces gente empezó a moverse. Y cuando gente empezó a moverse, ¿ve?, alrededor de esa vida, que aparentemente, no, razonable, no, según el razonamiento, no era favorable, no era conveniente apoyar a David. ¿Por qué? Ir a apoyar a David era perderlo todo. Era ganarte el odio de Saúl y su gente. Era poner tu vida en peligro. ¿Ve? Pero había algo. Ellos decían: pongo mi vida en peligro. ¿Ve? Pero ellos decían: está bien. ¿Ve? Ahora como soy, sé que si me persiguen 2, 3 soldados me acabarían conmigo. Pero si yo logro, ¿ve?, llegar a David, yo sé que, no sé cómo pasa, pero sé que ya nadie me va a derrotar. Sé que ya nadie me va a vencer. Eso es lo que ellos empezaron a mirar. Eso es lo que la Biblia registra. Y eso es lo que el profeta nos mostró, nos enfocó. Dijo: esa es la novia, lo valiente de David, esa es la novia. Esa es la novia. Y cuando tú dices: sí, Señor, esa es la novia, pues entonces tiene que estar esa realidad operando en cada uno de nosotros. Gente dice que la espada y ellos eran uno. Ellos mataban enemigos, hermanos, sin límites. ¿Ve? Ellos simbolizaron: uno mató 800, otro 400, otro tal vez 500. Pero eso solo es un símbolo. Tú dices: hermano, ¿y dónde habrá tantos enemigos que matar? No te preocupes, han salido 200 millones de enemigos. Hay muchos enemigos que matar. ¡Aleluya! O ellos podían, era gente, hermano, que vivía manchados con sangre del enemigo. Era gente que siempre vivía luchando. ¿Por qué? Porque estar del lado de David, eso significaba guerra cada día. Porque había muchos poderes que querían evitar que David llegue al reino. ¿Ve? Igual en otras naciones también, porque decían: si David llega al trono, ya no podemos tener a Israel como nuestro juguete, como nuestros súbditos. ¿Ve? Israel se va a volver victorioso. Mientras Saúl sigue, sí, lo podemos a cada momento estar derrotando, invadiendo. Pero si David llega a la escena, tantos poderes del infierno buscando evitar que David llegue al trono. Escúchate cosas. Cuando esas escenas estaban sucediendo, ¿ve?, y Dios declarando que ese era un hombre conforme a su corazón, el diablo sabía que Dios tiene un plan, pero él no sabía cuándo Dios la va a llevar a cabo. El diablo sabía que el plan de Dios es traer a escena un pueblo glorioso, pero el diablo nunca sabía cómo lo iba a llevar a cabo ni cuándo. Por eso que el diablo decidió luchar desde cuando vino Abel en adelante, porque la profecía dijo: vendrá la simiente de la mujer y golpeará la cabeza de la simiente de la serpiente. Cuando vio a Abel dijo: este es, lo mató.
Se levantó sed, no era. Y así, ¿ve? Cuando dijo, iba a venir el Mesías, pero también el anuncio era que iba a venir un pueblo. Y cuando vio venir, ve a David, dijo, voy a sacarlo fuera de escena, pero no podía. Y cuando vio venir a ese pueblo, ve, David, y él entendía mucho el misterio. David tiene que tener un pueblo, porque él entendía la profecía. Él sabía la batalla que se había llegado allá, que David no puede llegar al trono solo, ve, que hay una guerra que tiene que tomar lugar. Entonces él dijo, voy a evitar que David tenga un ejército, voy a evitar que David tenga gente, ve. Y a través de Saúl le empezó a darles tierras, a darles casas, mujeres y todo a sus capitanes. Dice que recorría, la Biblia declara esas cosas. Saúl recorría, dice, y mandaba gente que recorran por toda ciudad, por cada pueblo, para que examinen a esos muchachos, los más fuertes, los más hábiles, los más diestros, los más vivos, ¿ve? Que lo llevaran a su ejército. ¿Para qué? Para que de esa manera ellos se sientan orgullosos de ser del ejército de Saúl y nadie quiera ser del ejército de David. Que queden los más flojos, los más cobardes, los peores. Pero todos los mejores hay que ponerlo acá. Era el diablo evitando que David tenga un ejército. Porque él sabía, ¿ve? Él pensaba que tal vez el tiempo de David es donde Dios iba a hacer la obra final. El diablo no, Dios nunca le reveló al diablo su plan. ¿Ve? Entonces, ¿pero qué es? Toda la obra, hoy sabemos, de la cual Dios estaba hablando, era de este día. ¿Ve? Era de este tiempo. Todo lo demás era un avance, era un ensayo, eran profecías, era el programa de Dios para escribir todas las claves, para escribir todas las tácticas, para escribir todos los detalles de la batalla, de la guerra, para saber cómo actuar en el día en el que vivimos. Entonces, cuando vemos lo que está profetizado, ¿ve? Gente juntándose alrededor de David, era para nunca ser vencidos. Gente juntándose alrededor de David, era un proyecto de victoria, era un proyecto de vencer. David, un carácter de vencedor. David, uno conforme al corazón de Dios. Dios envió su palabra perfecta. La trajo del cielo, no es cualquier palabra. Según la Biblia es lo mejor que él tiene, lo que lo tenía guardado y escondido y no se lo dio a conocer a nadie, pero ahora lo está revelando. Alrededor de esa palabra, la victoria está asegurada. No hay forma de ser derrotado, no hay forma de ser vencido. Cuando nosotros vemos gente juntándose alrededor de esta palabra, aleluya. Es para hacer un gran ejército, es para que tome lugar una gran victoria. No hay forma de ser derrotado. Aleluya. Gloria al Señor. Es un real tiempo glorioso. Por eso si visualizamos las cosas conforme a la profecía, hermano, la expectativa crece. Porque no puede estar la gente juntándose alrededor de la palabra y no va a pasar nada. Porque no es cualquier palabra, no es una doctrina de hombres, no es una doctrina de denominación, ni siquiera es la doctrina de uno que dice que es profeta. Es la doctrina de uno que su ministerio está escrito en la Biblia y su vindicación fue como nadie por 2000 años. Aleluya. Es entonces un tiempo especial. Ve. ¿Por qué? Alrededor de la palabra del Señor. Entonces tenemos expectativa. La gente podría decir allá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te puede dar David? Eso es lo que les decía Saúl. Eso es lo que les decía Saúl. Podemos leer eso. Es Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel capítulo 22 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Era increíble, el hombre de Dios, el ungido de Dios, el que trajo a escena el mensaje de Samuel. Y ni siquiera vino a la escena por la voluntad de Samuel, porque Samuel, si hubiese sido por él, hubiese ungido a otro. ¿Te das cuenta? Que este hombre vino a escena por la voluntad y solo Dios podía sacarlo a escena a David.
Estaba tan escondido que ni el profeta lo veía. ¿Qué es eso? Los 7 sellos. Los 7 sellos tan escondidos que ni el profeta lo veía. El profeta dijo: el caballo blanco, ¿para mí qué significa esto? Eso es lo que miraba. El profeta dice: yo preparé ahí, tuve mi sermón del primer sello. El profeta no lo pudo ver. Como Samuel no pudo ver el hombre conforme al corazón de Dios. Tampoco el profeta pudo ver el primer sello, no pudo ver el segundo, ni el tercero, ninguno de los sellos. ¿Ve? Tuvo que venir Dios y decir: bota tu proyecto de Eliab. Bota todos esos, los rechazo. Rechazo el primer sello que tú piensas, el segundo que tú piensas, el tercero que tú piensas, el cuarto, quinto, sexto que tú piensas. Rechazo todo eso. Aleluya. Entonces, ¿cuál es? Ve. Ni el papá, nadie pensaba. Estaba escondido, súper secreto. Solo Dios podía traer a escena a David. Y nosotros tenemos un mensaje que no hay teólogo, papa, sacerdote, predicador. Nadie podía hallar ese mensaje. Solo Dios lo sabía, solo Dios podía traerlo a escena. Ese es el mensaje que tenemos. Aleluya. Por lo tanto, no aceptamos un resultado simple. No. Tenemos expectativa de un resultado glorioso. Super creyentes. Una super iglesia. Aleluya. Para eso Dios te llamó. Sí, Señor. Pero aquí lo están persiguiendo. No lo quieren ver. Ve, entonces David huyó. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre salieron, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado y todo lo que se hallaba en amargura de espíritu. Y fue hecho de ellos jefe. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué iglesia? ¿Quiénes están allá? Eso, y si supieras, esa gente, están los peores. ¿Ve? Tal vez por un lado estaban contentos. El que daba problemas en mi iglesia ahora está allá. De esos que venía: ¿sabe qué? Por favor, présteme, no tengo dinero. ¿Sabe qué? Ayúdeme a pagar mi deuda, me van a quitar la casa, me van a botar de la casa. Esto que siempre paraban por ahí de repente endeudados, esos que no ayudaban nunca, esos que no, para la denominación, es gente que esté aportando. Pero dice: ¿qué iban a aportar, hermano? Endeudados, afligidos, y eso la Biblia registra esas cosas. Ahora la peor gente estaba en David. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué nunca pudimos nosotros tener esa libertad, tener esa alegría, ese gozo, esa satisfacción en la palabra? No lo podíamos tener. Porque estaba diseñado para estar del lado de la palabra. Cuando nos llevaban a favor de iglesia, a favor de su religión, o a favor de un líder, algo dentro de nosotros no cuadraba. Pero cuando nos llegan a favor de la palabra, sí, Señor. ¡Aleluya! Eso es lo que queremos. Eso es diferente. Entonces fue hecho jefe de ellos. ¿Qué clase? Mostrando la clase de gente que tendrá este mensaje. Pero hermano, el secreto estaba en que fue hecho su jefe de ellos. Si el jefe nuestro es la palabra, aleluya. Puede que seas el peor, el más cobarde, pero si tu jefe es la palabra, aleluya. Puede que seas nada, pero si tu jefe es la palabra, puede que hayas sido un perdedor, pero si tu jefe es la palabra, una palabra enviada por Dios, aleluya, entregada a un profeta. Seguro que ahí estaba Samuel y le decían: Samuel, pero ¿por qué predicaste así? ¿Ve? ¿Cómo dices que el caballo blanco es el diablo? Si todos predican diferente. Yo también pensaba igual que ustedes. ¿Ve? A mí, pero ¿por qué trajiste este pensamiento? Yo no lo traje. Dios me dijo, yo no lo sabía. ¿Ve? Pero Él me dijo que ese no era. Cuando apareció eso, dijo: ese es, úngelo. Entonces el profeta dice: yo vine y tenía mi sermón. Cuando vino del cielo la revelación del primer sello, boté todas mis notas y empecé a tomar nuevas notas. ¿Ve? Cuando lo vio, porque dice cuando vio a Eliab, ese es. El profeta sí estaba. Cuando empezó a presentársele toda la explicación de los mejores teólogos, empezó a decir: mira, ahí está. Este es el primer sello. Lo voy a predicar de esta manera. ¿Ve? Y ahí estaba, igual que Samuel. ¿Ve?
Es lo mismo. Yo sabía lo que iba a pasar en este día. ¿Ve? Pero ¿qué trajo a escena Samuel? ¿Ve? No lo que quería. Dios le dio a qué traer a escena. Igual, el hermano Branham no nos trajo un mensaje que él quería, que él deseaba. Dios le dio a él que traer a escena. Es ese mensaje, mira el resultado que va a producir, no solo en el mensaje, pero en la gente que va alrededor de ese mensaje. ¿En qué tiempo? En un tiempo donde nadie quiere saber nada, donde la gente se asusta. ¿Ve? Es lo mismo hoy, hablar de una vida gloriosa, de un avivamiento, de gozo, alegría en la palabra. No, ¿por qué le tienen miedo? Porque dicen, después te apagas, después te enfrías, después te desanimas. Porque muchos ya lo han intentado y no lo han podido hacer. Humanamente, nadie se está diseñado para vivir la vida cristiana. ¿Ve? Nadie es como que el esclavo quería él operar su propia libertad, pagar su propio rescate. Sí, por eso entró a la esclavitud, porque no tenía nada y ahora se la quiere dar de libertarse él. No puede. ¿Pero qué? Si venía un hombre poderoso que podía pagar su rescate. ¿En qué estaba satisfecho él y alegre? No por lo que él tenía, sino por aquel que había venido a él para pagar su rescate. Entonces lo mismo, Cristo ha venido a pagar un gran precio, no para que salgamos de allá de las modas a una iglesia. Él ha venido para pagar un rescate para nosotros salir de un pensamiento negativo, de actitudes negativas, de todas las cosas religiosas, que salgamos a la esfera de hijos e hijas de Dios, con una calidad de vida como el Padre, tal hijo. Aleluya. Tal es el esposo de la misma especie de su esposa. Si él es divino, una novia divina. ¿Por qué? ¿Esto es divino? La palabra es divina. Y nosotros hemos recibido una palabra divina. Lo decimos amén, lo creemos, lo amamos, cantamos de ella. Aleluya. Nos reunimos alrededor de ella. No hay forma de ser derrotados. Gloria al Señor. Por eso tiene que tener expectativa. De modo cuando empezaron a ver el resultado, la gente se iba y ¿qué irá a pasar conmigo? Ellos iban por el camino seguro corriendo, decían, al fin libres de Saúl. Pero ahora ¿qué irá a pasar conmigo? ¿Qué tal? ¿Cómo me volveré? Porque he escuchado, he visto esos, yo lo conozco a esos. ¿Ve? Tal vez a ellos mismos le debían esos. ¿Ve? Y cuando se encontraban, disculpa que no te podía pagar, pero ahora sí tómale. ¿Ve? Era diferente, era otro tipo de encuentro. ¿Ve? Cuando se encontraba este que venía, ahora venía, antes lo menospreciaban tal vez porque eran nada, la verdad, pero ahora estos venían admirados de a dónde habían llegado estos que no servían para nada. ¿Ve? Entonces hemos visto el resultado en el hermano Branham, hemos visto el resultado en Daniel, él es el mismo espíritu en cada personaje en la Biblia. ¿Ve? Y si nosotros reunimos alrededor de la palabra, oh hermano, es algo glorioso. Y no nos reunimos solamente para un día de campo o algo, nos reunimos, sabemos que es para una batalla. Porque tal vez la gente habla de 200 millones, pero no ve dónde están. Pero nosotros cada día le estamos lanzando bombas, cada día estamos haciendo disparos, cada día estamos haciendo un ataque desde el púlpito, desde el Skype, desde las casas. En cada día el infierno está recibiendo un bombardeo escritural que jamás ha recibido. No cualquier palabra, no cualquier experiencia, pero la palabra enviada del cielo. Aleluya, la revelación de los 7 sellos. Tenemos que llegar al punto, tanto molestarle como Moisés, que el faraón va a decir, por favor váyanse. No nos vamos a ir escapándonos. No nos vamos a ir huyendo. Vamos a salir victoriosos, marchando como un ejército invencible que ha vencido cada enemigo, cada poder, cada diablo, cada demonio en el mundo visible, en el mundo invisible. No nos vamos huyendo, todos derrotados. Aleluya. El rapto es para vencedores, para los que han vencido más que cualquier edad. Fe perfecta, fe del rapto, no es cualquier cosa. Aleluya.
Gloria al Señor. Es algo glorioso. Entonces, ellos van ahí. Dice el verso 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Oh, hermano, ¿y qué condición para el mensaje? No tienen lugar de donde vivir. Era difícil. El gran rey, mostrando que Dios te doy el reino, David. Pero sí, te unjo, rey de Israel te digo que eres. Ahora, ¿dónde están mis sirvientes? A ver, ¿dónde están mi carroza? ¿Dónde está mi trono? Mis vestimentas reales. En vez de eso, Dios le presenta enemigos, adversarios, persecuciones, todos los días amenazando su vida. ¿Por qué? Reinar en el mundo de Dios no lo hará cualquiera. La vida cristiana, cualquier logro que tú quieras lograr, la tienes que pelear. Tienes que luchar por ello. Cualquier escalón que quieras escalar, Dios va a permitir todo tipo de adversario. Ve, todo tipo de obstáculo. Pero es glorioso cuando tú logras, cuando ves lo que te ha costado llegar ahí. Dice, van a fallar. Si supieran lo que nos ha costado y lo que nos cuesta cada día. ¿Ah? Dios así lo ha hecho. No fácil acceso. Por lo tanto, miramos cómo es que aquí tomó lugar. Dice, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. Oyó Saúl que se sabía de David y de lo que estaban con él. ¿Te das cuenta? Noticias empezaron a llegar. Ya no está solo. Esa calidad de vida que estaba en el profeta, que molestaba, ¿no? Porque cada iglesia el profeta venía, decían, invitaban a cualquier predicador, no hay problema, el predicador venía dispuesto a sujetarse al otro predicador. Hombre sujetado a hombres. Y le decía, mira, en mi iglesia hay este problema y predica estas cosas. Ya, hermano, está bien, voy a ayudarte. Para eso somos los siervos de Dios. Para ayudarnos el uno al otro. Para protegernos el uno al otro. Sí, mira, hay algunos que no llevan. Muy bien, no te preocupes, para eso estamos, hermano. Y bueno, de paso yo también tengo otros problemitas. ¿Cuándo irás para allá a mi iglesia? ¿Ve? Pero invitar al hermano Branham era diferente, hermano. Decían, a este no lo podemos sujetar, no le podemos hacer el programa. ¿Ve? Y bueno, decían, si va a venir aquí, vuelve locas a nuestras mujeres, dice, las condena. Y ¿sabe qué, hermanas? Solución, traigan sombrero al culto, dijo. ¿Ve? Y venía el profeta. La Biblia no dijo sombrero, dijo, Dios dijo cabello, y empezaba otra vez. Decía, no se puede con este. Pero no podían negar la evidencia sobrenatural en su vida. Ve, es lo mismo. Es lo mismo un pueblo, hermano. Ve, usted que ama la palabra, busca la honra de la palabra. Ve, queremos respetar a cada hermano si respeta la palabra. Ve, hermano, y si alguien la ataca, se va a encontrar con tu espada. Una espada despiadada contra el enemigo. Ese es el punto de lo que vamos a hablar. Entonces, dice que cuando llegaron ahí, se empezó a saber, empezaron a oír de David de lo que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, escucha esto, debajo de un tamarisco sobre un monte alto, y tenía su lanza en su mano, y todos los siervos y todos sus siervos estaban alrededor. ¿Qué es? Ahí está David con su gente. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, escuche estas cosas. Mira cómo es que busca arrebatar, porque esa gente debería ser soldados de David. La gente del mensaje debería ser soldados del mensaje. Pero tú encuentras, hermano, la gente del mensaje defendiendo sus iglesias, sus líderes.
Una vida mediocre defendiendo, justificando, en vez de ser defensores de la palabra. Esos debieran ser los soldados de la palabra. Ellos debieran ser la gente que tiene el celo de Dios. Ellos debieran ver la gente que está luchando para no ver una iglesia sucia, corrupta, mundana. Pero en vez de eso deciden ser soldados de Saúl. Pero ¿de qué manera Saúl los conquista? ¿Ve? ¿De qué manera? En vez de que la palabra lo conquista, ¿de qué manera? Entonces dice el verso 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefes de millares y de centenas. ¿Te das cuenta? ¿De qué manera empezó a traer la gente? Mira, ve, yo te doy tierras, yo te doy viñas, yo te doy un cargo, yo te hago jefe de esto, yo te hago esto. Era un líder que sabía, que quería, tenía un interés, sabía la verdad, pero no quería ver el reino correcto. Es lo mismo. Hay mucha gente que busca ganarse la confianza de la gente, busca trabajar al sentimiento. De repente, piénselo, hermano, a veces la carrera que un predicador corre, qué tontería. ¿Ve? A veces el predicador dice, bueno, yo voy a ser un buen pastor. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Ah, no, pues, alguien está enfermo, voy a correr a pagarle la cuenta. Alguien por ahí tiene un problema, hermano, me he enterado que tiene un problemita, quería orar por ti. ¿Ve? Y todo por el estilo. Hay mucha gente que invierte bastante en ganarse la confianza de la gente. ¿Ve? Mira de qué manera buscaba tener súbditos. Saúl, ¿de qué manera buscaba tener líderes? Si ven, sé mi soldado, te voy a dar una tierra, te voy a dar tierras. ¿Te das cuenta lo diferente con David? La gente que iba a David no iba, David, ¿qué le podía dar? No tenía casa ni para él, no tenía tierra ni para él. Si iba su papá, su mamá a encargarlos por ahí, a su familia, a un rey enemigo. Por favor, te encargo mi mamá. Por favor, te encargo mi familia. ¿Y tú dónde vas? No sé, voy. ¿A dónde? ¿A dónde vivía? ¿Ve? Es lo mismo, hermano. La Biblia mostrando, ve, la condición en la que Dios permitirá que esté la palabra. Hoy día estar a favor de la palabra parece que no sacarás ganancias. Parece que no es conveniencia. Ve. Pero hay un pueblo que mira más allá de esas cosas. Hay un pueblo que mira más allá de ese mundo visible. Porque dicen, no, hay que mantener la calma, hay que mantener nuestra religión, hay que mantener nuestra iglesia. ¿Ve? Hay que luchar que nuestra iglesia se una, no se derrumbe y tantas cosas. ¿Ve? Nosotros queremos luchar que la palabra sea glorificada. Que la palabra llegue a su lugar, a su trono. ¿Cuál es? El corazón del creyente. Entonces dice, ¿qué es? Saúl le dice, miren, les dará a David también, dice el hijo de Isaí, les dará tierras. Yo le doy tierras. ¿Ustedes creen que les va a dar también tierras? Él no da tierras. Él no es una buena persona. Él no les va a dar nada. ¿Ve? ¿Les dará viñas como yo les doy? Dice, ¿les dará a todos ustedes jefe de millares? ¿Jefe de centenas? Él les echa en cara. ¿Ve? Él le dice, mira lo que yo he hecho por ustedes. Por lo tanto, ellos eran jefes como hoy, el mundo igual hoy. ¿Ve? Eran como mercenarios. ¿Ve? Era gente que sabía la verdad, pero se vendían su conciencia por tierras, por viñas, por un puesto. Algunos les tentaba ser alguien, un general. Ya les decía, yo te hago general, yo te hago jefe de millares, jefe de centenas, un centurión. Otros, yo nunca he tenido un departamento, muy bien, yo te doy, no hay problema. ¿Ve? Vendían su fe, vendían su conciencia, porque ellos sabían, era gente que sabía cuál era la promesa de la hora. Pero más bien luchaban contra eso, vendían su conciencia. ¿Ve? ¿Se da cuenta? La batalla que tomó lugar. Gente que sabía ahora son tentados a operar contrario a lo que sabían. Hay gente que sabe lo que este mensaje debe tomar resultado. Por eso yo me sorprendo, hermano. ¿Ve? Yo pensaba que todo el mundo predique el mensaje, porque no predicamos otra cosa. ¿Ve? Cuando estábamos acá como 5 años, ¿ve? De la chacra acá a la iglesia todos los días en las casas, y nunca salíamos. ¿Ve? Y sabíamos que hay gente por algunos lados seguro, y pensábamos que todo el mundo predica el mensaje, porque todos los días nosotros en el mensaje pensábamos que otros han de estar adelantadísimos. Hay que acelerar, hermanos. ¿Ve? De repente algún día nos encontramos con gente, ¿ve? Vamos a estar en la nada, hay que avanzar en la palabra.
Otros hermanos han de estar que trabajan en el mensaje. ¿Ve? Y cuando empezamos a predicar, sorpresa. ¿Ve? La gente se molesta, pero no es el mismo mensaje. Puedes hallar algo que estamos buscando poner nuestras ideas, nuestros pensamientos, o estamos buscando ser una iglesia. Oh, hermanos, si nosotros buscáramos ser una iglesia todo mundana, ve, que la gente venga todas sus falditas apretadas, ve, y cabello medio cortados y media pintadas, y los jovencitos que vengan todos sus pelos como locos, ve, la gente no diría nada, la gente no lo combatiría, porque el error nunca combate el error. ¿Ve? Si estuviéramos por ahí con un compañerismo denominacional, la gente no te diría nada. Porque el diablo no combate al diablo, Satanás no echa fuera a Satanás. ¿Ve? Pero deja que quiera hacer lo correcto. ¿Por qué lo combate? Si queremos no ser un pueblo, si queremos el bien de la gente, no queremos ver mal cristiano. ¿Por qué, hermano? ¿Ve? Mueres, Cristo no va a recibir en este día cualquier creyente, porque Dios no envió en este día cualquier palabra. ¿Ve? Oh, murió el hermano, está en el cielo. Si nunca tuvo la palabra. O sea, Dios envió una palabra, lo arrinconas por ahí y luego Él te va a decir, bienvenido, hijo. ¿Ve? Como tú tratas su palabra, Él te va a tratar a ti. Más de 600 mensajes en el español y la gente no se ha leído ni 10, y si se lo han leído ni se acuerdan. Ese es el pueblo que Dios recibirá. No, pero hermanos, pero el diablo engañador buscando que la gente tenga una falsa expectativa, un falso consuelo. ¿Ve? ¿Pero qué? ¿A cambio de qué ahora los tiene así? Les da cosas. Hermano, mira, ve, ahora tú vas a ser diácono, tú vas a ser director de canto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Empezó a repartir muchas cosas, porque ahora se adueñó del reino que no le pertenecía, no le costaba, como no le cuesta, lo reparte y lo usa para su propio interés. Cuando tú recibes, si uno es un predicador y no te llamó Dios, no te ha costado nada. Solamente entrar, leer libros y todo por el estilo. Pero si Dios te llama, hermano, desde pequeño, ve, el entrenamiento de Él no lo confía a nadie. Ve, desde pequeño te destroza Él te enseña obediencia. Ve, Él no te deja, Él no jamás va a enviar a alguien para ser derrotado. Ve, Él es omnisciente, sobre todo en este día. Cada tipo, cada símbolo habla de eso. La Biblia dice, vencieron, después los masacraron, ¿no? Eran ancianos y coronaron a Salomón. A todos le engañó Adonías, menos a estos que estuvieron con David. ¿Ve? Entonces, ese es el punto. Cuando no nos cuesta todo fácil. Os dará también tierras. Verso 8. Para que todos vosotros haya conspirado contra mí y no haya quien descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí. Ahora escuche esto. Escuche las cosas, hermano. Y abra los ojos bien, porque esto es lo que debe pasar en este día. Esto no es una historia, es el Espíritu Santo registrando lo que debe pasar. ¿Ve? Haciéndose que el pueblo lo tenga pena. Un líder buscando la pena de su gente, la triste, buscando que su gente tenga compasión. Haciéndose el triste, que nadie se va a doler de mí. Qué sinvergüenza era. Si él sabía que estaba mal, y él sabía que no le pertenecía al reino. ¿Ve? Le está haciendo daño a la gente metiéndose donde Dios no lo llamó. Pero todavía se hace el que pobrecito, nadie se va a doler de mí. Nadie me va a descubrir dónde está mi enemigo para matarlo. Quieren matarlo al que Dios ama y todavía se hace el humildecito. Tú dices, mira qué malo era Saúl. Aquí está Saúl. Este es el día de Saúl. Este es el día de la batalla. Este es el día donde esos espíritus van a venir a líderes para buscar que el pueblo, ve, de repente dice, sí, yo sé que la palabra dice, sé que lo que el pastor predicó está mal, pero si lo digo se vaya a resentir. Se vaya a sentir mal, pobrecito. Ve. ¿Ah? ¿Qué cosas? ¿Y sabe qué? Nadie se abrió su boca, nadie de sus capitanes, porque estaban vendidos, todo. ¿Pero tú crees que no les remordía la conciencia?
Se quedaron calladitos, no dijeron nada. Pero tuvo que ser un cananeo. Mira, ahí había un tal Doeg. Él dijo, sí, yo vi a David y esto. Un cananeo. Alianza con el cananeo. El falso líder. Alianza con el cananeo. Escucha estas cosas. Dice el verso 9. Entonces Doeg, edomita, un cananeo, un gentil, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, no era un israelita, ¿te das cuenta? Entonces él dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y dio provisiones y también dio la espada de Goliat, el filisteo. El rey envió por el sacerdote de Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y cebada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hasta hoy día? Pregunta, ¿era David acechándolo o era Saúl? ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Él se cree la víctima. Él se cree la víctima, hermano. Despertemos, no somos conscientes de lo que está pasando. Mucha gente moviéndose y líderes creyéndose las víctimas. ¿Ve? ¿Y a quién le echan la culpa? A David. ¿Era David o era Dios haciendo esa obra? ¿Quién era? Cuando lucha contra David, ¿contra quién está luchando? Cuando Dios está moviendo a la gente de la palabra, ¿quién es el único que puede mover a la gente de la palabra? Dios nos libre de creer que nosotros somos los que estamos haciendo algo. Hermano, hoy Dios nos permite algo, hacer algo, estamos aquí. Pero Dios ha prometido una obra. Si mañana ya no estamos, Él lo seguirá haciendo. La obra tiene que ser culminada y nadie lo va a detener. Nadie detendrá un pueblo en la palabra, porque la novia que sube es novia palabra, no que recibe predicacioncitas. Ella es la palabra. Tú vas y hablas con ella, sabrás. Ve que no solamente es un robot que va a la iglesia, programado, de la casa a la iglesia, tal hora sale, tal hora entra. ¿Ve? Y quiere decir algo, tú solo habla lo que se te programó. Y si no, se le acaban las pilas. Programa nada más. ¿Ve? ¿Por qué? Tienen control del robot, tienes control. Si ya no me gusta que esté hablando este robot, saco las pilas, ya está. ¿Ve? Lo desactivan. A ver, se activa un hijo, desactívalo a la samaritana. ¿Ah? ¡Hey, shit! ¡Cállate! Y no funcionaba su control. Dijo el profeta, le decía, ¿cómo tú, siendo mujer, vas a estar hablando, testificando y moviendo a la gente a la palabra? Cállala, dijo el profeta, deténla. Era como querer apagar un bosque seco en un día con tanto calor y con viento. Apágalo. Igual, ese es el problema. Cuando Dios despierta a sus hijos, ¿ve? Ningún control remoto de predicadores va a funcionar en ellos. El profeta dijo, ahí estaba el patito en el gallinero. Ahí estaba, sufría porque iba con los pollos ahí. Y un día la gallina fue un poquito más lejos. Y cuando fue, el pato empezó a oler agua, los pollos. Decía, agua. Yo estoy oliendo agua. Y los demás, no hay nada. Ellos no podían oler eso. Y él empezó a caminar. Y la gallina del profeta le decía, hey, fanático, ven acá. No hay agua. Y yo huelo agua. Decía, empezó a caminar. Él no solamente es una forma de decirlo. Él sabía lo que iba a tomar lugar porque él era un profeta que miraba la Biblia, hermano. Él dijo, habrá corrales en el mensaje. Los patos estarán encorralados, dijo. Él no habló de las gallinas allá. Los patos estarán en corrales. Ve, que han nacido para el agua, dijo. Ve, pero un día, ¿qué va a suceder? La lluvia va a caer. No un poquito de lluvia, no un poco de agua, tanta lluvia que los corrales se van a inundar. El agua va a subir y los corrales van a quedar más pequeños que el agua. No podían tener compañerismo, eran privados.
Tú no vas allá, tú no vas allá, tú no vas allá. Pero cuando el agua subió, adiós corrales, aleluya. Eso es lo que, por eso le digo, es un súper compañerismo, es una súper reunión, alrededor de gente que la palabra los ha elevado, gente que los elevó más alto de una vida de iglesia, de un ritmo de música, dijo el profeta, de un congregarse, de una vida religiosa, aleluya, los elevó al mundo de la palabra, aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que se hace la víctima que quiere combatir la verdad? Por eso no queremos tener la actitud de Saúl. ¿Ve? Debemos vigilar, más bien sería una señal de juicio. ¿Ve? Hermano, hay gente que se molesta, se resiente y se quieren ir de la iglesia por resentidos, por molestos, o por pecar, por lo que sea. Pero gente que se mueva por la palabra, eso debiera sacudirnos. ¿Ve? Eso debiera hacernos despertar. Míralo cómo Saulo se movió por la palabra. ¿Ve? Mira cómo la gente se movió. Mira cómo estos soldados se movieron. ¿Por qué no lo han traído preso? Nunca hemos oído a alguien hablar así. Lee el mensaje. Oh, hermano. ¿Qué mensaje? Nunca. No hay teólogo que pueda igualarlo. Y un super mensaje Dios nos envió. Aleluya. Un super mensajero, pero era sencillo. No era él, era Dios quien trajo esta palabra. Entonces nos damos cuenta cómo es que Saúl buscaba hacer esas ofertas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Jueces que leímos, nos encontramos cómo es que la Biblia dice que ellos eran gente que ya estaban en la tierra, pero ¿qué es lo que pasó? Dice que hicieron lo malo, ¿no? Hicieron lo malo. ¿Qué hizo Dios? ¿Te das cuenta? Operar lo malo, dice, le da poder al enemigo. Queremos enfocar nuestra atención a vivir una vida, ¿ve?, más alta que todos aquellos que vivieron en su relación con Dios. ¿Por qué? Si hacer lo malo le daba poder al enemigo, hacer lo bueno, y lo único bueno es la palabra de Dios. Entonces llegamos al punto aquí. Dice que fueron entregados por 7 años, hablando de las 7 edades de la iglesia. Pero cuando ellos, escucha estas cosas, pasaron los 7 años, cuando ya los 7 años han pasado, clamaron a Jehová. Querían libertad. El primer año estaban esclavos y nunca clamaron a Dios. Nunca nació en ellos el deseo de libertad. ¿Ve? Nunca nació el deseo de ver al enemigo derrotado. Tampoco en el 5.º año, en el 6.º año. Pero cuando pasó los 7 años, dicen ellos, empezó a haber un deseo. Ya no querían ser esclavos, clamaban, deseaban ser libres. Deseaban que ya no ver al enemigo victorioso. Y no era que todo Israel clamó. Dios mostró quiénes clamaron cuando escogió 300. Ve, nadie los podía hallar, solo Dios podía hallar esos 300. Era un pueblo selecto, un pueblo especial. ¿Cuándo? Después de los 7 años, después de las 7 edades de la iglesia, mostrando que aparecerá, que Dios sacará a luz un pueblo. ¿Dónde estarían? ¿Cómo lo sacó? Solo Él podía sacarlo. Pero era dentro de aquellos 32,000 que habían sido llamados por el mensaje. Salió a escena 300. Un grupito pequeño, pero hermano, invencibles. Entonces, en ese tiempo, escucha estas cosas, el punto es, no vamos a enfatizar en eso, queremos llegar aquí, donde ellos tenían todos los problemas, se empobrecían y todo por el estilo. Pero dice el verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿se da cuenta?
que nunca, mientras ellos no clamaban, Dios no podía hacer nada, los masacraban y todo. ¿Ve? ¿Qué hacían ellos? Programas de cuevas, programas de escondites, programas de todo. Pero un día clamaron, dijeron basta, el enemigo se ha hecho tan fuerte y de verdad que ya estamos hartos de huir, estamos hartos de ser derrotados. Y clamaron a Jehová. ¿Por qué? Por libertad. ¿Se da cuenta que habrá un clamor por libertad? Mucha gente está clamando por dinero, mucha gente está clamando por salud, mucha gente está clamando por religión, por iglesia, pero ellos clamaron contra este ejército que por 2000 años o 7 edades de la iglesia hizo lo que quiso con Israel. Por ese poder que dice, ahora, pero la Biblia dice, hicieron lo malo. Y cuando clamaron a Jehová, la Biblia dice, el verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. El profeta no viene a escena, sino hay gente que desea libertad. Y si ha venido un mensaje de un profeta, hermano, el pueblo de Dios es un pueblo deseando libertad. Ya no quiere ver a los madianitas enseñoreándose, ya no quiere ver a los madianitas reinando y la gente empobreciendo. Hermano, la Biblia no está encargándose del mundo natural. Riqueza, carros, casas, millones de dinero, de dólares, de soles, de pesos, de lo que sea en el banco, para Dios, eso no es riqueza. Para Dios es una riqueza, ni la escasez de eso, para Dios es pobreza. Porque la Odisea dijo, soy millonario, Dios dijo, miserable, pobre, ciega y desnuda. Ve. Mucha gente ve la Biblia solo en la esfera natural. Pero cuando miramos aquí, ellos estaban hartos de ser pobres en fe, pobres en resultados, pobres en vida. Hermano, hay gente que no les cansa eso, hay gente que ya les gustó, porque de esa manera pueden vivir en los dos mundos. ¿Ve? Tal como era en los días de Noé, vivían en el mundo de la familia de Noé, también vivían en el mundo de la familia de Caín, porque hubo mezcla y apareció una tercera raza, porque esa tercera raza trajo a escena el juicio. ¿Ve? Una especie que nunca había estado por 2000 años, pero al final de los 2000 años vino a escena una nueva especie. Gente que ya no estaba definida su vida. Porque hasta antes de que lleguen los días de Noé, ve, los dos pueblos estaban bien separados. Los 2000 años, el cristianismo y el mundo estaban bien separados. Pero hoy no, el cristianismo y el mundo se han unido. Es una nueva raza, una nueva especie. Ve, allá había la línea de Noé, separados. ¿Tú qué eres? De Adán. Allá. ¿Tú qué eres? De Caín. Pero al final, ¿tú qué eres? ¿Adán o Caín? De ambos, de ambos. Empezó a sonar raro al principio. Seguro que la primera pareja que se unió contra las leyes de Dios, seguro que fue escandaloso. ¿Ve? Como la primera mujer que se empezó a poner pantalón cuando nunca nadie lo había hecho. Poquito a poquito la gente escandalosa. Pero después llegó a ser moda. Esa mezcla. Ve, a todo el mundo le gustaba. Y a todas esas familias llegaron a ser las predominantes. Ve, familias donde eran de Noé y eran de Caín. Entonces dice que vinieron a escena los gigantes. Los más importantes vinieron de ahí. ¿Ve? Los gigantes intelectuales, científicos, todos vinieron de ahí. Esa fue la raza que trajo a escena el fin del mundo. Y nos damos cuenta lo mismo hoy. ¿Ve? Antes el cristiano era cristiano, pero el del mundo era del mundo, hermano. Dos mundos diferentes. Y cuando un cristiano por ahí quería ir a la iglesia, iba de repente viviendo cosas mundanas y luego también quería ir a la iglesia, al principio tal vez no, era terrible, nadie toleraba eso, pero hoy ha llegado a ser moda. No solo en la denominación, no, en el mensaje. ¿Ve? Ya es normal ver una iglesia mundana. Ellos van a la iglesia, lloran, se lamentan y todo por el estilo, y luego salen a exhibir sus modas, salen a hacer lo que quieren y sus cosas mundanas. Viven en dos mundos. Eso es tan abominable para Dios que cuando operó eso en los días de Noé, Dios destruyó el mundo. ¿Ve? Entonces es lo mismo hoy. Pero a nuestros ojos, si no miramos según la Biblia, ¿ve? Eso no va a parecer malo. Por eso nosotros tenemos que buscar alejarnos lo más posible, ¿ve? De vivir en la frontera con el mundo. Por eso la Biblia reveló una iglesita que vive en esa frontera como Dina. ¿Ve? Jamás va a poder vencer, terminará violada. Terminará. Ve usted cómo terminó aquella muchacha. ¿Por qué? Jacob puso su iglesia ahí en la frontera. ¿Ve?
Pero Dios le dijo, no debes estar ahí, debes estar en Betel. Dios le envió a Betel, porque ahí es donde ángeles suben y bajan. Dios le envió a la palabra, a la revelación de los 7 sellos, la casa del pan de Dios. ¿Ah? Ahí lo dijo, ahí debes vivir. Vigile bien. Lo movió de esa frontera, de esos hijos. ¿Qué ciudad era? Siquem. Siquem, lo movió de ahí. ¿Hacia dónde? A Betel. Eso es lo que Dios le dijo. Puede leer eso y Dios le dijo eso. Entonces Dios mismo sacándonos de ese punto. Leamos eso. Ese es Génesis 34. Mire el programa de Dios. Escuche estas cosas, hermano. Por eso tiene que saber una iglesia de dónde a dónde tiene que movernos, cuál es la caminata, cuáles los movimientos, cuáles las actitudes, cuáles son los objetivos por los cuales debemos movernos en este día. Porque dice que cuando ellos clamaron por libertad, Dios envió un profeta, un mensaje que ellos necesitaban, para ser libres necesitaban el mensaje. Y cuando nosotros miramos en el mensaje nos enseñó a leer las claves de la Biblia. ¿Para qué? Para que el enemigo jamás tenga victoria. Todas esas claves están en la Biblia. Entonces dice, el verso 34. Dice, el capítulo 33, para que usted vea, el verso, después que se encuentra con Esaú, el verso 18 dice, 33, 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, ¿no? Ahí, no en la ciudad, ahí delante de la ciudad, frente a la ciudad. ¿Ve? Y compró una parte del campo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo registra, ¿no?, que a él le gustó vivir frente a Siquem? Era gente derrotada, era gente mundana. ¿Ve? Pero él dice, va, compra ahí, invierte. Tiene un proyecto. Invierte en una tierra fronteriza. Invierte en la frontera. Invierte ahí. Ahí lleva su iglesia Jacob. Compró una parte donde plantó su tienda. ¿Ve? De mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió un altar y llamó Elohe, el Dios de Israel. O sea, ¿se da cuenta? Él empezó a gastar, empezó a invertir, empezó a recibir un entendimiento que ahí le iba a ir bien. Le gustó eso, él no debería quedarse ahí. Entonces la Biblia relata esas cosas. Luego dice el capítulo 34, entonces salió Dina, hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob. A ver, dice, las hijas del país. ¿Se da cuenta? Mostrando cuando el líder ve. No, dice, yo no quiero tener una iglesia fanática. No, yo no quiero presionar a mi gente. Yo quiero que el Espíritu Santo venga y obre con ellos. ¿En la frontera? ¿Medio mundanos? ¿El Espíritu Santo vendrá a gente mundana? Llévalos a la palabra, ahí vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca viene a gente mundana, sucia, pecadora. Sí, a veces uno conversa con líderes y dice, no, hermano, yo también estoy esperando que Dios trate con mi gente. Dios mismo tiene que tratar, el Espíritu Santo tiene que tratar con ellos. ¿Todos mundanos? Ese es trabajo del predicador. Porque Dina no fue ahí por su propia voluntad, fue el predicador quien lo llevó a su iglesia ahí.
pensando que le va a ir bien. Yo puedo socializar un poco con esto. Ya estoy cansado de vivir solo, quiero un poco de compañerismo. Claro, queremos compañerismo, pero el correcto. Por eso debemos estar clamando. ¿Ve? No queremos un compañerismo fronterizo. ¿Ve? Entonces, cuando dice, salió a ver las hijas del país, iglesias mundanas, compañerismo de iglesia, mujeres son iglesias. ¿Se da cuenta? ¿Ve? ¿Se da cuenta que a esta iglesia, oye hermano, de alguien que estaba en un nivel muy alto, que se había encontrado con ángeles, que tenía a José, todo por el estilo, ahora moviendo su iglesia a un compañerismo mundano? ¿Ve? Denominacional. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó ahí? Entonces dice, y la vio Siquén, hijo de Amor, veo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Se da cuenta? Y luego dice la Biblia, ¿qué es? Le gustó a este príncipe. Le gustó esta mujer. Lo vio mundana. Mientras lo vio allá en su tierra, porque dice que hicieron tratos, negocios. Pero mientras la vio allá en su tierra, mientras no se movía, no, para nada. Pero cuando la vio mundana provocó un deseo. Al diablo le gusta una iglesia mundana. Este príncipe mundano. ¿Ve? Cuando vio esa iglesia, él quiso tener placer con ese tipo de iglesia. Y todavía dice no solo eso, que si no su alma se apegó, lo amó. Amó una iglesia que quiera ser como las demás, tener comunión con las demás, mostrando la clase de iglesia que el diablo ama. ¿Ve? Esa es la condición en la que gente ha venido, pero dice hay un momento que allá en los días de jueces clamaron libertad. Entonces Dios mandó el mensaje. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? Usted puede ver cómo la Biblia relata la demás historia, que parezca que es historia. Por eso el diablo piensa que es una historia ya, son profecías. ¿Ve? Entonces cuando él llegó allá, dice que, hicieron el trato de la circuncisión, se circuncidaron, todo por el estilo, y usted sabe ya lo que hizo Leví y su hermano, ¿no? Pero dice el verso 35. El 33 se da cuenta es de elección de Jacob, de mover su iglesia así. ¿Era Dios moviéndola a Jacob? No. Dios le dijo, regrésate a tu tierra. Dios nunca lo movió ahí, pero él pensó que debería moverse ahí. Hermano, nosotros no podemos operar una vida, si queremos tener éxito con Dios, no podemos operar como nos parece y todavía esperar que Dios lo vindique. Como nos gusta y esperar que todavía Dios lo apruebe y todavía lo honre. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Pero entonces cuando él se asustó, porque mataron, se asustó, él dijo, uy, ¿ahora qué van a hacer? Me van a... Estaba asustado. Tú puedes ver el verso 30 del capítulo 34, dice. ¿Ve? El verso 30 dice. Él estaba asustado. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Mira lo que está pasando. Pero ¿quién era el culpable? ¿Quién lo llevó ahí? ¿Quién le dijo que invierta ahí, que compre ahí? ¿Ah? ¿Dónde invirtió? ¿Ve? Ahora está asustado, no sabe qué hacer. Y cuando está asustado, clama a Dios. Señor, ¿ahora qué hago? Ayúdame, Señor. ¿Pero quién te mandó ahí? Y la Biblia dice el capítulo, pero mira, hermano, el programa de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber. ¿Ve? No importa cuántos, y mucha gente nació ahí. En ese tipo de compañerismo mundano, en ese tipo de frontera, ahí ha estado la iglesia por años. Como resultados, ¿qué es? Una iglesia violada por las cosas mundanas. ¿Ve? Demonios enamorados de ella. Y la gente dice, hermano, el diablo no me deja en paz. Seguro que así decía Dina. ¿Quién es? Si quién está por ahí mirando, está silbando, no me deja en paz. ¿Un gentil? ¿Un mundano detrás de una hija de Dios? Cuando dice, hermano, el diablo allá, el diablo acá, detrás de las águilas, estaría clamando, no, por favor, sácalos de aquí, no lo soporto. ¿Ve? Entonces, cuando él clamó a Dios, cuando él está asustado, dice el capítulo 35, entonces dice, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, Jacob. ¿Qué haces allí? Pues es tu problema.
Señor, ¿ahora qué hago? Ayúdame, ayúdame. Señor, ¿cuál es la solución? Anda a Betel, entra en Betel. ¿Qué es Betel? Casa de Dios, puerta del cielo. ¿Qué es? Ángeles subiendo y bajando. ¿Qué es? El mensaje. ¿No fue traído por ángeles que subían y bajaban todos los días trayendo el mensaje? Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, ayúdame, mis jóvenes tan mundanos, las jovencitas están derrotadas y la iglesia se ha vuelto mundana y los cultos ya no hay. Señor, ¿qué hago? Ay, entra el mensaje. Quédate en la palabra. No hay otra salida, hermano. No hay otra. Cualquier persona, cualquier predicador, cualquier iglesia que quiera tener éxito en su fe, tiene que volver a la palabra. Tiene que operar en la palabra. No hay otro camino. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. ¿Quieres vivir en la frontera? Vas a cosechar esos resultados. Ve. Entonces clamó por libertad. ¿A dónde Dios lo movió? A Betel. Cuando clamaron por libertad, ¿qué era Betel? Es el mensaje. Esos son los 7 sellos. ¿Ve? Es la escalera, la estatura de un varón perfecto. No dice el profeta, el ángel ha venido hoy día y me ha dado el primer sello. El ángel ha venido y me ha dado el segundo. ¿Ve? Ángeles subían. Esta es casa de Dios, esta es puerta del cielo. ¿Ve? Encontrándome con ángeles. Ahí está el profeta otra vez encontrándose con ángeles. ¿Ve? Como resultado vino el mensaje. Señor, ahora, ¿qué hago aquí, Señor? Mira mi iglesia, mi casa, mira mi familia, mira mis hijas cómo están. Señor, ¿qué hago? Entra a la palabra, llévalos a la palabra. Mueve tu gente a Betel. Esa es la solución. Miren el libro de Jueces otra vez. Clamaron por libertad. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién les envió? Un profeta, un mensaje, la palabra. ¿Ve? Y cuando vino el profeta, escucha estas cosas. Mira el mensaje. Aquí está el punto. Bueno, vamos a avanzarlo. Ya es tarde, ¿no? Ya vamos a tocar esto nomás. Dice, cuando el verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo saqué de la casa de servidumbre. Escucha estas cosas. Yo os hice salir de Egipto, de casa de servidumbre, de casa de esclavitud, salir de Egipto, salir del mundo, salir de la denominación. Yo te hice salir. Dios te hizo salir. ¿Cuál es el problema, Señor? Señor, queremos libertad. Señor, ¿cuál es la solución? ¿Por qué estamos así, Señor? Porque no entienden para qué lo saqué de Egipto. ¿Ve? ¿Para qué cree que Dios te sacó del mundo? ¿Para qué? ¿Para qué? Y dice, no, hermano, es que la lucha es fuerte, la lucha. ¿Ve? Claro, una lucha, pero para ser derrotado es bajo el liderazgo de Saúl. Hermano, la gente está que lucha. Todos los días van a la guerra y todos los días vienen con derrotas. Así no venía la gente de David. Entonces, yo os hice salir de la tierra de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Aquí está el punto. Os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Escucha esto. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Cuál fue el punto, hermano? Ve, se apoderó, ellos empezaron a tener temor de esos dioses, de esa gente. Ellos se volvieron, ve, respetuosos del cananeo, de sus obras. Su religión del cananeo, lo tenían miedo. Hay mucha gente que le tiene miedo a la religión de la denominación. Hay mucha gente que también le tiene respeto a la vida y así llamada cristiana en el mensaje, media mundana, sin la palabra. Todavía lo tienen respeto a eso. Oh, hermano, ninguna religión vale nada. Dios no vino a hacer religiones, Dios vino a traer a escena su palabra en el corazón del creyente. Porque Eva cayó de la palabra. ¿A dónde debe volver? A la palabra. Eva no cayó de religiones. Eva cayó de la palabra. Ahí es donde debe volver. Entonces, este es el punto. Dice la Biblia que ustedes están así. ¿Por qué? ¿Cuál es la solución? Escuche estas cosas.
Al final de estos 7 años ellos reciben el entendimiento que su error fue al principio. Su error fue cuando entraron a Canaán. Señor, nos afligen. Si yo les dije que lo destruyan. El problema es que ustedes empezaron a tenerlo miedo, temor, a tenerlo respeto. Puedes mirar el libro, el capítulo 1 de Jueces. Bueno, vamos a leer desde el 16. Del 16. Y los hijos de Ceneo, suegro de Moisés, subieron, dice, de la ciudad de las palmeras, con los hijos de Judá, al desierto de Judá, que está en el Negueb, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, a Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo, escucha esta cosa, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. ¿Qué es? ¿Por qué no pudo? Dios le dice, han temido. Cuando viene a los días de Jueces, dice, ustedes temieron esos dioses, temieron esa gente. Yo les dije, no teman. ¿Qué es? Ellos, hermano, pensaban que no podían vencer, ellos pensaban que podían vencer ciertas ciudades, pero cierta tierra que Dios les había dado, ciertas escrituras que Dios les había dicho, ciertas fronteras que Dios les había entregado, ellos pensaban que no lo podían conquistar. Dice, no pudieron. Hermano, ¿cómo no van a poder? ¿Con Josué? ¿Con el arca? ¿Con Jehová? Yo les saqué de Egipto y le dije, tomen esa tierra. Pero dice, recibieron en su mente pensamientos de mentira. Recibieron en su mente temor al enemigo. Recibieron en su mente respeto al enemigo. Recibieron en su pensamiento miedo al enemigo. Y hay mucha gente que lo ha recibido, le tiene miedo al mundo, le tiene miedo a las modas, le tiene miedo a la religión, le tiene miedo a todo, le tiene miedo a un avivamiento, le tiene miedo al ánimo, al gozo en Cristo, le tiene miedo. Porque el enemigo le diga, ni te vais a gozar, mañana te hago caer y ¿dónde está tu gozo? Ve, tranquilo muchacho, porque mañana te doy tu golpe y ¿dónde quedas? ¿Ah? Sí, le tienen miedo al diablo. Eso es lo que a Dios le molestó. Clamaron a Jehová, vino el profeta y le dijo, yo les dije, no teman. ¿Cómo vamos a tener temor? Unirnos con la palabra, quedarnos con la palabra. No hay nada que temer, hermano. No hay nada que temer, más bien, ay del que teme. Pero dice, no pudieron, ni Judá. Dios les pedía, no podían hacerlo. Recibieron pensamientos que las órdenes de Dios no lo podían obedecer. Recibieron pensamientos lo mismo que Saúl. Maté a ciertos, pero a ciertos no. Aquí trajo unas ovejas, traigo unas vacas y traigo al rey. Recibieron pensamientos, recibieron una decisión en su pensar, en su desear, en su entender. ¿Ve? De que ellos decidieron obedecer a Dios parcialmente. Ellos tomaron la decisión de hacer un nuevo programa. El programa de Dios no era derroten a algunos y dejen unos. Eso no estaba escrito. Eso no estaba escrito. Era gente que tenía miedo a operar la palabra en su plenitud. Igual, hermano, hoy día tenemos que salir de esa plaga. Tenemos que salir de la frontera. Era gente que le gustaba estar ahí en la frontera de Siquem, como la iglesia de Jacob. Ve. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Todo asustado, derrotado, lleno de miedo. Señor, ahora ayúdame. Señor, ¿cuál es la solución? Betel. ¿Estaba la solución? ¿Estaba ahí o no estaba? ¿Pero qué es? Pensamientos de vivir en la frontera. ¿Qué es eso? Que cuando tú vives ahí, tienes que agradar a... No seas tan fanático.
Ven aquí con nosotros, ya está bien, sabemos que tú no tomas, no bebes, pero te compramos aquí tu gaseosa, tu cola, tus jugos, tu yogur, mientras nosotros nos embriagamos, que no va a ser que no eres amigable y todo por el estilo. Ve. Así empieza, luego terminas también teniendo compañerismo denominacional. Está bien, ve, y el pensamiento dice, ¿cuál era? Ve, vamos, y poco a poco lo ganamos a los católicos. Así pensaba David Duplessis. Nos juntamos con ellos, les saludamos, les decimos hermanos, cantamos sus coros que cantan, ¿ve? Y hablamos unas palabras de saludo, y le decimos hermanos y todo por el estilo, ¿ve? Y vas a ver que lo vamos a ganar para Cristo, decían ellos. Y el católico decía, invítalo para ganarlos, para el catolicismo. ¿Quién ganó en esa carrera de ganar el catolicismo a Cristo? ¿Quién ganó? Roma. A Roma no le puedes ganar. ¿Quién podrá hacer guerra contra ella? ¿Ah? ¿Quién la va a poder vencer? Según la Biblia tú miras, oye hermano, hay que atacar el homosexualismo, hay que atacar el lesbianismo, hay que atacar las cosas mundanas, ¿ve? Hay que atacarlo, hay que decir algo contra eso. No, pues si la Biblia dice que Dios la va a quemar, ¿para qué decir algo? Ni para gastar tiempo. Era diciendo a los de Abraham. ¿Ah? Hermanos, los de allá, déjalo que se diviertan, que aprovechen el tiempo que les queda. Más bien nosotros aceleremos a aprovechar el tiempo para alinearnos con el programa de Dios, con la palabra del Señor. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? Dios le dice, ve, vaya, y la Biblia empieza a registrar. No pudo, dice, no pudo Judá. ¿Por qué? Porque tenían carros cerrados. Verso 20. ¿Te das cuenta, hermano, que nosotros si no decidimos que la palabra de Dios se obedece completa, más adelante tendrás problemas? Señor, ¿por qué nuestras casas lo invade? ¿Por qué, Señor, no sucede esto? Porque recibiste el pensamiento de que la orden de Dios se obedece parcialmente. ¿Qué es lo que Dios requiere en este día? ¿Tú qué crees? ¿Que Dios subió un mensaje para guardarlo? Sí, me leo de vez en cuando el libro de edades, por ahí me leí unas cuantas páginas, también algún mensaje, pero no falto a la iglesia. Hermano, este mensaje nunca vino para hacer iglesias. Este mensaje vino para atraer el misterio de Dios al corazón de la novia. Que Dios a eso nos añada compañerismo, que a eso nos añade el Skype, que a eso nos añada la stream, la página, que a eso nos añada un lugar, un tabernáculo. ¿Ve? Que a eso, pero eso son cosas añadidas. Eso ya son cosas extra de bendición. Pero el real objetivo es traer la palabra al corazón de la novia. Es el programa de Dios. Las demás cosas se añadirán, pero la gente lucha, lo primero que lucha por las añadiduras. Una iglesia, un pastor y esto. Y la palabra, lo guardan, lo dejan a un costado. Eso hicieron, guardaron, dijeron, esta partecita, ya conquistemos esto y esto. Estas partes hay que guardarlo. Guardaron el mensaje, sin cumplirlo, sin ejecutarlo. Entonces cuando ellos clamaron libertad, vino el ángel y le dijo, el problema es que ustedes se llenaron de temor, miedo al enemigo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no los mataron? Por miedo. Se volvieron cobardes para lo correcto. Se volvieron cobardes para obedecer a Dios. Y hay mucha gente que se ha vuelto así cobarde, pero hay gente, por eso digo, es glorioso cuando tú ves gente perdiendo el miedo a lo errado. ¿Por qué? Dice, oh hermano, muchos tratan de ensuciar, pero es para bien. Uno dice, no vayas allá, porque ellos son extremistas, son locos, son fanáticos, y te va a ir mal y no vas a saber a qué hora volverte, mejor no vayas allá. Y también hay zancudos, y hay mosquitos, y hay calor, y hay esto, y hay lo otro. ¿No? Hermano, ¿ve?
a lo que Dios les dijo cuando les sacó de Egipto. Les dijo que no hagan pacto con él. Una orden que le teman al enemigo. Pero ahí dice, no pudieron porque tenían carros cerrados. Le dijeron, no me voy a ir. Habita conmigo. Está bien, está bien, está bien, habitamos con ustedes. Eso no fue la orden de Dios. ¿Ve? ¿Por qué les fue mal? Obedecieron parcialmente, se contentaron con algunas victorias. Y eso es lo mismo, hermano. Tú has logrado algunos logros, has conquistado algunas cosas y has avanzado algo. ¿Te contentarás? ¿Te conformarás? ¿O dentro de ti sigues hambriento, sediento de más victoria, de más calidad de vida cristiana, de más deseos de traer a escena una vida cristiana que jamás se haya vivido? Honrar a Dios como nunca se honró, porque Él es digno de ser honrado, de ser amado. ¡Aleluya! De que se le represente bien. Gloria al Señor. Ese es el punto. ¿Ve? Ese es el punto, hermano. Ustedes, dijo, no han obedecido. Entonces, cuando tú miras ahí el libro de Jueces, dice, ¿qué es? Permitieron al jebuseo que habite con los hijos de Benjamín. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado más adelante? ¿Por qué los benjamitas se volvieron todos apasionados sexuales, violadores? ¿Se acuerdan cuando violaron a la mujer de Levita? Mira quién dejaron habitar con ellos. Dejaron el mundano. Ahora, ¿cómo, hermano? ¿Ve? Dejaron las cosas cerradas. Hermano, tentaciones, el diablo. ¿Qué cosas? ¿Con qué te entretienes? ¿Con qué cosas más te importa para ti? ¿Ve? ¿Cuál era la solución? Vuelve a meterla allá. ¿Cuál era la solución aquí? Yo no les dije eso. Hermano, ellos no podían aceptar tratos. Seguro peleaban un poco y luego el enemigo mandaba a sus embajadores y decía, tregua, tregua, tregua. ¿Qué dice? Miren, ¿para qué pelear? Si hay bastante tierra, compartamos un poco. No, tampoco sean tan malos. Yo no creo que Dios les ha dicho, pero ya destruyeron algo, ya mataron a algunos. Pero no creo que yo les diga que no dejen nada, ¿no? ¿Ve? Y tal vez algunos digan, Dios no ha dicho así. Sí, pero ¿no ves que ya no quieren pelear? ¿No ves que ya quieren entregarnos un poco la tierra? ¿Por qué no lo dejamos más adelante? Después lo matamos. Después lo matamos, lo mataron a ellos. ¿Con qué? Con su unción. Entonces tú lo ves a esos benjamitas apasionados, sexuales, locos, inmorales. Ve. ¿Te das cuenta? Todos operando de esa manera. Ve. Del más pequeño al más grande no estaban operando así más adelante en el mismo libro de Jueces. ¿Por qué? Falsa unión, falso compañerismo. A veces nos comportamos, es que ya no hay, hermano. No. ¿Ve? Nos juntamos. Nosotros, hermano, yo creo la palabra, muy bien, a ver. ¿Te das cuenta? No, creemos lo mismo, hermano. Dios te bendiga. Ese es tu monte seguro, ¿no? Ve, adelante. Pero yo sé que tiene que haber un real compañerismo. Tiene que haber algo verdadero. ¿Ve? Y no es gente si va a venir a honrarte. No. Es gente si ama la palabra, ama obedecer a Dios, no parcialmente. Ama vivir fuera de Siquem. Ama vivir en Betel. Ama estar donde ángeles suben y bajan. Aleluya. Donde el mensaje cada día saliendo, siendo hablado. Aleluya. Siendo cantado, siendo creído, siendo obedecido. Ese es el compañerismo que queremos. Todas las demás cosas dejarán de ser. Trae consecuencias, hermano. Obediencia parcial trae consecuencias. Pactos con el enemigo, acuerdos con el enemigo. ¿Quién les dijo eso? ¿Te das cuenta cómo esta gente operó contra la ley de Dios? Entonces más adelante, ¿cómo les fue? Se corrompieron a mano poder. La tribu de Benjamín. Por eso la Biblia dice, ¿quién dejaron vivir? Vivir con ellos. Ni siquiera los han costado ahí, convivir con ellos. Tú puedes ver esas cosas. El verso 22, también la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, puso espías. En Betel, la ciudad que antes se llamaba Luz, y los espías,
Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora a la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. ¿Qué? Yo no digo con nadie. Ellos, oh, qué buenos predicadores, de verdad que son ecuménicos predicadores. Predicación ecuménica, Dios es amor. Hay que ser comprensivos. Donde Dios dijo que ya no coloquen misericordia, quieren colocar misericordia. ¿Era tiempo de misericordia colocar ahí en Canaán? No, hermano. Y hay gente que hoy día no entiende que es la hora de juicio. Hay gente que está, porque el denominacional pide gracia, amor, misericordia. Se suena bonito esa prédica porque multitudes se escuchan. Y el predicador del mensaje dice, yo tengo poquita iglesia, para que me escuchen más voy a imitar esa predicación. Calvinistas. Todo está predestinado. Oh, Dios nos ama tanto, podemos vivir erradamente, igual Él nos ama. ¿Puedes probar eso en la Biblia? Solo son sus ideas, trabajando con el pensamiento, el sentir de la gente y engañándolos, estafándolos en su fe. Mentirosos. Vuelve a Betel. Vuelve el mensaje. ¿Ve? ¿Pero te das cuenta de estas cosas? Oh, hermano, es que la gente no puede vivir, es que no podemos derrotarlo. ¿No podían? ¿Tú crees que Dios te va a pedir algo que no puedes? El problema es que decidieron que no podían. Hay mucha gente, hermano, cada creyente que ha sido llamado a la palabra es porque tiene potencial de ser un super creyente. Pero si tú aceptas el pensar que no puedes, si tú aceptas de que vas a vivir más o menos regular, vas a hacer ciertos pactos, vas a avanzar hasta cierta manera, si tú aceptas eso, triste por ti más adelante. Necesitamos en esta hora un pueblo que decide no hacer concesiones con el enemigo, no hacer pactos con el enemigo, no hacer arreglos con el enemigo. Un pueblo que desea, quiero la totalidad de mi tierra. No quiero cananeos, no quiero jebuseos, no quiero amorreos. Yo no tengo siervos. Ahí está Saúl, yo soy poderoso. Ese mismo costumbre, ese costumbre. Ve la gente errada. No los derroto, los hacían, dice, súbditos. Ahí está Saúl también. Tú ya no eres israelita, ven aquí de mi siervo. Saúl, el hombre errado. Dice la Biblia. Muéstranos a la ciudad y haremos misericordia. Y escucha esto. Y él les mostró la entrada de la ciudad y lo hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. ¿Ese era el plan de Dios? ¿Pidiendo ayuda al enemigo? ¿Qué cosas, hermano? Hay gente que dice, no, poquito a poquito. Bueno, hay que ir allá, después lo ganamos para el Señor, después poquito. Hermano, es la palabra la que atrapa la fe del creyente, despierta la fe del creyente, es la palabra. No son nuestros halagos, nuestro buen trato, nuestros programas para ayudar a Dios. ¿Ve? Dios nunca les dijo, ve, hagan pacto con esa gente. Y ahora mire lo que el Espíritu Santo registra. Dice, dejaron a él ir con su familia. Destruyeron esa ciudad, que se llamaba Luz. Lo destruyeron. Y luego dice el verso 26, y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad, a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. ¿Te das cuenta? Dejaron uno, otra vez trajo a escena esa ciudad. Lo que destruyeron volvió a escena. ¿Por qué? Porque dejaron a los protagonistas de esas cosas, de esa ciudad. Entonces tú dices, no, ve, he vencido algunas cosas, pero sigues dejando algunos personajes adentro. Uno solo marcó la diferencia, trajo a escena. Uno solo, no trajo a escena una casa. Trajo a escena una ciudad. Una ciudad. Dijeron, pobrecito subestimaron. Pobrecito. ¿Te das cuenta cuán poderoso era? ¿Quién puede traerse en una ciudad? ¿Ve? Hermano, así de poderoso es cada espíritu, cada diablo, si tú le das ventaja. Dentro de tu pensar, dentro de tu desear. Nosotros tenemos que ser un pueblo que no le teme al enemigo. Que no le teme obedecer a Dios. En su totalidad. Pero hay gente que le teme obedecer a Dios. Hermano, al revés. Teme no obedecerlo. ¿Te das cuenta que no obedecer a Dios no hay temor? ¿Te das cuenta que la gente tiene miedo a obedecer completamente, pero no obedecer no tienen miedo? Viven desobedeciendo y no tienen temor. Cananeos. Mezclados. ¿Ve? Entonces había gente que eran israelitas y eran cananeos. En esa misma tierra. Dos tipos de ciudadanos. Entonces en la misma persona. ¿Ve? Dice, ahí está el perro blanco, ahí está el perro negro. Y ahí está que pelean. ¿Cómo que pelean? Si Dios le dijo, toda planta que pisare tu pie será tuyo.
Ve, la pelea es cuando ahí estás a punto de decidir, pero cuando tú decides y eres sellado, adiós perro negro. ¿Ah? Entonces, escuche qué cosas, ¿ve? Dice el verso 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-seán. Ok, ¿cómo se imitaban, hermano? ¿Qué compañerismo tenían? Oye, ¿cuántos dejaste tú? ¿Qué ciudad dejaste? Más bien competían en dejar al enemigo libre, vivo. ¿Te das cuenta? Esto es gente del mensaje, del profeta, del primer éxodo. ¿Cómo es que vino el diablo y los convenció a dejar al enemigo vivo, a convivir con el enemigo? El diablo le enseñó a la gente del mensaje de la hora a convivir con el enemigo, a vivir con el enemigo, a desobedecer el mensaje. Les enseñó a desobedecer el mensaje. No temían desobedecer el mensaje, más bien temían obedecerlo. ¡Qué diablos sobrenaturales! ¿Ah? Es la hora donde tu ojo de águila debe activarse, ver dónde fallaron, ver por qué Dios se desagradó, ver, y entonces Dios viene, Señor, líbranos. Pero si yo les dije, ustedes no es para que ustedes, ¿cómo puede ser que Dios te trajo de Egipto para que estés todos los días huyendo y viviendo en cuevas, siendo perseguido, sembrando para el enemigo, trabajando para el enemigo? ¿Para eso te sacó de Egipto? ¿Dios te sacó del mundo de la denominación para que estés todo derrotado, mediocre? No, hermano. Somos águilas. ¿Has visto el águila que se corre del buitre? Está huyendo de todos los animales. ¿Ve? ¿Has visto al águila? No sabe dónde escapar. ¿Ve? Y por ahí una pequeña sobra de comida que dejaron por ahí esos pequeños carroñeros. ¿Ya el águila se va a comer las sobras? Cuando el águila está comiendo, los demás miran de lejos. ¿Ve? Tal vez dan su vuelta por ahí buscando arrebatar algo al águila. Y todo el mundo respeta al águila. ¡Somos águilas! Y los diablos no te respetan. Porque aves carroñeras son demonios. ¿Ve? Entonces ahí está el águila comiendo su carne. ¿Ve? Cuando ya no quiere, si quiere, deja un poco y se vaya. ¿Ve? Entonces los demás comen las sobras. Pero es al revés. ¿Ve? El águila diciendo, no me dejan dormir estas aves. ¿Dónde van a molestar al águila si se eleva más que nadie? ¿Ve? Pone su nido donde nadie llega. ¿Ve? Tiene velocidad como nadie. Fuerza como nadie. ¿Ve? Puede levantar un becerro, puede levantar un venado. ¿Qué pueden hacer? A ver el gallinazo que levante algo de lo que el peso que levanta un águila. Tiene una habilidad, hermano, que destroza en segundos a un león o cualquier fiera si atacan sus aguiluchos. ¿Ve? Entonces eso les hace a los aguiluchos estar confiados por la capacidad que saben que su madre tiene. Hermano, ¿qué capacidad tiene Cristo? ¿Ve? ¿Qué capacidad tiene Cristo? Si te pone allá en el campo es porque Él está vigilando. Y si Él te dice algo es porque yo voy a ser a mi Padre. ¿Y tú qué crees que va a permitir que alguien te detenga en obediencia a Él? Si Él nos manda a hacer algo, Él va a estar vigilando que nadie se atreva a atravesarse en tu camino. Pero cuando tú dices, viene alguien y no la astucia del diablo no es un ataque, Él no puede pelear. Él viene y te convence. Mira, tal vez vinieron y le dijeron, oye, vengan, queremos hacer pacto con ustedes, queremos presentarles nuestras armas, y miraron esos carros tremendos. Y ahora queremos que ustedes nos enseñen sus armas. ¿Qué armas le enseñamos? Palos, piedras. Ellos no tenían grandes armas. Y cuando entre ellos, ¿qué te parecen estas armas? Sí, son súper modernas, qué tremendas armas que ustedes tienen, impresionados del enemigo. Mira, tremendos futbolistas, mira, tremendos cantantes. Mira, tremendas iglesias, mira, tremendo esto. Mira, nosotros nada. Oh, hermano, ve, ellos tienen su grande reunión y se sienten bien. Oh, ¿te das cuenta que nosotros todos los días tenemos grandes reuniones? ¿Nos sentimos bien o no? Los de afuera dicen, no, yo no puedo vivir eso. No lo han experimentado. ¿Ve? No saben de lo que se pierden. Aleluya. Hermano, es glorioso estar en la palabra. Es glorioso. Entonces la Biblia dice, todos dejaron, tampoco Manasés. ¿Ve? No arrojó, dice, a los de Bet-seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Iblén y sus aldeas, ni a los de habitantes de Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Ah? ¿Hasta cuándo, hermano, vas a decidir ser un vencedor? Dios está esperando solo que decidas. Hermano, con el tiempo. ¿Tienes fe en el tiempo? Ten fe en la palabra, hermano. Hermano, algún día
¿Esa es tu fe? Dios es presente, el yo soy, y la palabra es más que capaz. ¿Ve? Entonces, pero mira lo que hicieron esta gente. ¿Ve? Entonces dice el verso 28, pero cuando Israel sí se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, más no lo arrajó. Pero te das cuenta qué clase de diablos había ahí. Dice que eran fuertes, los vencían, los derrotaban, pero había una unción que ya no los querían sacar de la tierra. Había una unción que ya les gustó convivir, sus costumbres. Claro, les dijeron, ven, yo te enseño, les enseñaban cómo traicionar a su mujer, ¿ve? Cómo a los jóvenes pervertirse, cómo fumar. Uy, si avanzo más ya no voy a poder de repente tener estas cosas mundanas, tener estos deseos de codicias y me gustan tanto, todos los días me entretengo de repente con ellos y tanta cosa. Hermano, la desgracia que vino para Israel fue tremenda. Escucha estas cosas, terminaron fuera de la tierra. 10 tribus ni se sabe dónde están. Los asirios los desaparecieron. Luego ellos se fueron. ¿Por qué? Porque yo les dije, no hagan eso, dice. Ellos decidieron obedecer parcialmente, ser una iglesia regular, más o menos, mundana, que convivían con el enemigo. ¿Qué clase de iglesia querés ser? Aprende, lee la Biblia con ese entendimiento. Lee la Biblia para entender, eres el pueblo que fue tipificado aquí en el primer Éxodo. ¿Ve? Ese es ese pueblo. Y Josué veía eso, fueron convencidos, por eso Josué dijo, ustedes decidan, pero yo en mi casa. ¿Acaso no le dijo Josué? Mejor escojan otro Dios, porque no van a poder a Jehová. Sí, queremos Jehová, pero ¿por qué Josué le dijo eso? Porque vio, hermano, que no les gustaba la palabra. Todos los días Josué los llevaba la palabra. Es impresionante. No es que no sabían, Josué les dio las claves, pero no querían. Bueno, dijo, no quieran, pero yo en mi casa. ¿Ve? Yo y mis hermanos. ¿Ve? ¿Con cuántos no hemos hablado? ¿Cuánto la gente no sabe que operamos en la palabra? ¿Cuántos años? ¿Ve? ¿Tú crees? No, bueno, está bien, yo en mi casa. ¿Ve? Porque creemos que esta es la verdad, porque nosotros somos conscientes, nuestra estadía en la tierra tal vez pronto se vaya a acabar. ¿Ve? ¿Y cómo puede ser que Dios nos envió una gran palabra y la dejamos por ahí, como la dejaban a David? ¿Te das cuenta que David no vino solo, no vinieron ángeles a ponerlo al trono? ¿Ve? Tuvieron que ser ángeles terrenales, tuvieron que ser soldados terrenales. Para eso Dios te llamó, para que seas un soldado. Dios te entrega la palabra, a ver, hazlo protagonista pues. Él te entrega, le entregaron a David. Ellos recibieron a David, a ver qué hacían con David. Oh, hermano, lo trajeron victorioso a David. Mira, Dios te entregó a ti el mismo, la palabra. Una palabra ungida, una palabra gloriosa, una palabra victoriosa. ¿Tú crees que vas a ser vencido, vas a ser derrotado? ¿Ve? No, hermano, y que si soy un joven que de repente, qué jovencita. Claro, ninguna mundana te va a prestar atención, pues. ¿Ve? Y la jovencita dice lo mismo. ¡Ja! Ningún cananeo definitivamente, ninguno de Siquén. Ve, pero míralo, ahí estaba Otoniel. ¿Te das cuenta? Un vencedor, un victorioso. Ahí estaba Axa. Ve, ¿te das cuenta que en ese día, mientras Josué estaba en escena, buscaba sus prematrimonios que vengan en escena? No era cualquier cosa. Ve, no, que no se puede. Todo el mundo tal vez dijo no se puede. Otoniel dijo, traigan para acá esa tierra. ¿Ah? Es lo mismo hoy, hermano. Yo tengo expectativa porque está escrito y está profetizado. Mucha gente se ha dejado contaminar, ¿ve? Mucha gente se ha dejado derrotar, ¿ve? Mucha gente se ha dejado corromper y han decidido convivir con el enemigo como ellos. Nadie quiere arrojar de su tierra. Todo el mundo recibe la tierra, pero quieren vivir con el enemigo, quieren vivir con esa falsa adoración, no lo destruyen. Nada. ¿Cuál es la consecuencia más adelante? Sin Dios, prisioneros del enemigo, presos del enemigo, trabajando para el enemigo, viviendo para el enemigo. Ese es el futuro de la gente que decide operar esas cosas. Decidamos operar obediencia a la palabra del Señor. Aleluya. Tenemos un gran mensaje. Hermano, ¿dónde está nuestra fuerza? En la palabra. Hemos recibido una super palabra. Ahí está nuestra fuerza. Aleluya. Cada día mejor en nuestra fe. Sí, Señor. Pongámonos de pie. Es un poco tarde. Es un tiempo glorioso. Recuerda cómo Dios tipificó estas verdades.
¿Ve? En la palabra. ¿Cómo es que dejó colocado estos símbolos ahí? Estas profecías, hermano, para que entendamos. Ve, no queremos, oh hermano, por eso es ahí la trampa, pues. Hoy, mira, ahora ya tienen tierra, pero no como Dios les había dicho. Sí, pero peor es que no tuviéramos nada. Esa es la decisión de ellos. Dios nunca les dijo eso. Dios les dijo que tengan la tierra completa. Ve, que la posean, que luchen, que peleen. Pero van a ser derrotados. No pueden ser derrotados. ¿Vas a ser derrotado? No puedes. No has nacido, y debes amar la victoria, amar vencer. Oh, hermano, exhibe tu amor, tu fe por Cristo. Al cantar, al hablar, en el compañerismo. Oh, hermano, es glorioso los compañerismos, ¿no? Cuando escuchas cada hermano viniendo con la palabra, ay, hermano, ni se le pare por ahí ese Absalón, o esa serpiente en el principio. No, son gente con espada de 2 filos, diestros con ambas manos. ¡Aleluya! La palabra y el espíritu. Ese es el tipo de reunión. O sea, no queremos, no, hermano, debemos ser un pueblo que detesta las tradiciones. Ve, las cosas comunes o la forma, no, queremos lo que va a edificar nuestra fe, lo que va a ayudar nuestra fe. Entonces es la palabra, entonces es un compañerismo de gente que ama la palabra. Es glorioso eso. ¿Ve? Pero a veces cuando solo es una reunión, no, entonces la gente viene. ¿Qué es? ¿Ve? De la palabra. Yo he venido a pasear, yo he venido y que solo la palabra, no. Pero es diferente cuando nos reunimos, ¿no es cierto? Glorioso, hermano. Es glorioso. Así que saquen su tiempo para aprovechar. Cada hermano, cada hermana tiene mucho que Dios nos ha ido dando. ¿Qué cosas, hermano? Gente trabajando, diablos sobrenaturales en cada ciudad, en cada país, contaminando la fe, contaminando la iglesia. Dios puso a unos soldados vencedores, han mantenido su fe bajo circunstancias difíciles. ¿Ve? Ellos no vienen a quejarse, a darte las quejas, a contarte cuán difícil es la vida cristiana. Ellos vienen a decirte, ve, la palabra, cómo es que ellos han mantenido su posesión, cómo es que han avanzado, cómo es que, ¿te das cuenta, David? ¿Cómo puede ser? Dios me ungió y no tengo reino, no tengo palacio, no puede ser. ¿Ve? ¿Cómo si deben hacer conmigo como hicieron con Saúl? Es que Saúl lo llevó la gente, se le entregó fácil. Pero cuando Dios te entrega un reino, dice pelea por ello. Y es ahí donde la gente falla. No quieren pelear, no quieren luchar por la promesa. Quieren que Dios se lo dé todo. Así no está escrito. Así no está escrito, hermano. Ese es el problema. A veces yo converso con algunos hermanos, no, hermano, yo no quiero manufacturar mi gente. ¿No quiero manufacturar? Si lo tienen manufacturando, si no están en la palabra, están manufacturando cristianismo. Están aparentando cristianismo, haciéndose los cristianos, porque no existe cristianismo sin Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios en el corazón de la gente. No hay otro tipo de vida cristiana. Gloria al Señor. Bueno, Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, tu bondad, por tu palabra, por el tiempo que nos das, Señor. Todavía cada día nos sigues dando un tiempo. Ayúdanos, Señor, a seguir mirando esas maravillas de tu ley, Señor, y beneficiándonos, Padre, en nuestro entendimiento para saber cuál deben ser nuestras actitudes, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras victorias, Señor. Te agradecemos por todo, por cada hermano en cada lugar, que tu palabra, Señor, los bendiga en gran manera, fortalezca su fe y haga de ellos, Señor, hijos e hijas que reflejen, Señor, tu carácter, tu naturaleza, tus acciones, Señor. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que tu palabra no volverá vacía, traerá resultados en tus hijos, Señor. Y esa es tu promesa, porque no podemos pedirte a ti algo que no esté escrito, no es tu promesa, no es tu programa. Pero dijo el profeta, cuando tú lo has declarado, cuando tú lo quieres hacer, nadie puede evitar que suceda, Señor. Y te agradecemos por todo ello. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos.